Damos la palabra del Señor en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 hacia el 4. Por el momento solo se lo voy a estar leyendo en español y en unos momentos se lo leo en inglés. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, esto me toca mucho. Eso me toca mucho porque el Señor me ha estado mostrando, estos días me ha estado llevando mucho a pasajes que se trata con la iglesia. Yo los amo mucho, hermanos. Yo los amo mucho, hermanas, en el amor de Cristo. Yo me gozo por estar aquí en este lugar. Desde el momento que entro en este lugar, yo siento un gozo tremendo. Yo le doy gracias al Señor porque hace muchos años, ya casi como 7, 8 años, que el Señor trajo primeramente a mi papá a este lugar, y después mi papá me trajo a mí. Yo me acuerdo gozándome en las clases con las hermanas, con las maestras. La hermana Lisa era una de las maestras. Yo me gozaba desde una edad pequeña, desde los 8 o 9 años. Yo me gozaba tremendamente, hermanos. Un amor para las cosas del Señor tremenda. Y el Señor me quebranta porque el Señor me está diciendo en esto: hijo, tu amor ya no es igual. Tu amor ya no es igual como antes. Pero en eso el Señor me dio una revelación. Hace una semana fue el primer día de la escuela. Y hermanos, le digo que después de la escuela he tenido un cansancio tremendo, hermanos. Un cansancio que yo no sabía cómo iba a poder soportar todas esas clases y las cosas del Señor. Pero el Señor es grande. Vine a la iglesia, hermanos, y les digo honestamente, yo no quería venir. Yo no quería venir a la iglesia porque tenía un cansancio. Pero hermanos, les digo que al momento que entré a esas puertas de la iglesia, el Señor me llenó de su amor. El Señor me recordó de qué se trata venir a la iglesia, de buscar de su presencia, de buscar de Él. Porque eso no es un servicio normal, eso no es un servicio cualquiera. Venir a la casa del Señor es para buscar en intimidad la presencia del Señor, para buscar el Espíritu Santo que llena nuestras vidas. Hermanos y hermanas, en el mensaje anterior que prediqué yo, que el Señor me dio el privilegio de compartirles, el Señor me llevó a la unidad de la iglesia. El Señor me llevó a la unidad de la iglesia, y donde debe de haber amor entre nosotros, donde debe haber amor en nosotros, porque es el amor del Señor que nos guía, es el amor del Señor que nos debe de estar dirigiendo, y a través de eso viene la bendición del Señor. A través de ese amor del Señor viene la bendición. Honestamente hablando, hermanos, yo creo que todos nosotros hemos pasado por esos días cuando no queremos ir a la iglesia, cuando nos sentimos cansados, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos el deseo de buscar al Señor. No sea que nuestro amor no es igual como fue antes, como era antes. No sea que nuestro amor sea
ido disminuyendo, menguando. Ya no es igual que cuando el Señor nos convirtió a sus caminos. No sea que nos hemos llenado de otras cosas que no pertenecen a la vida de un cristiano. No sea que nos hemos llenado de otras cosas que no le agrada al Señor, y que el amor de Dios ya se ha estado apagando. El amor de Dios ya no es como era antes. Hermanos, hermanas, esto es serio. Esto es serio, hermanos. La iglesia de Éfeso en estos tiempos, una iglesia de afuera que aparentemente era una iglesia brillante. Ellos obedecían a la palabra, ellos sabían la doctrina. Aquí dice el Señor en el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La iglesia de Éfeso, aparentemente de afuera, se veía como una iglesia trabajadora, como una iglesia que estaba haciendo las cosas bien, como una iglesia que sí estaba haciendo lo que le agradaba al Señor. Y cuando yo leí esto, hermanos, cuando yo estaba meditando en la palabra del Señor, el Señor como que el Señor me estaba diciendo que la iglesia de Éfeso en estos tiempos se puede relacionar mucho, o conectar mucho, o comparar con la iglesia en estos días. Muchos de nosotros hemos perseverado, hemos tenido paciencia, hemos trabajado mucho para el Señor. Venimos a la iglesia, aunque no sentimos el deseo de venir a la iglesia. Trabajamos para el Señor, lo servimos. Aparentemente estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Aparentemente estamos bien delante de los ojos del Señor. Pero una cosa dice el Señor: una cosa tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Que ya no me amas igual, que ya no me amas como antes. El Señor nos habla en esta noche, hermanos. El Señor nos habla en esta noche, hermanas. Hermanos, yo he visto el esfuerzo de esta iglesia. Yo he visto el esfuerzo de los hermanos, cómo se han esforzado para llevar la palabra, para servirle al Señor. Muchos de ustedes han sido una inspiración muy grande para mí. Pero cuando miro que muchos se esfuerzan, muchos sirven al Señor con todo su corazón, pero después cuando venimos a un servicio donde no se está moviendo el poder de Dios, honestamente hablando, donde no está cayendo el poder de Dios como antes caía, que no está cayendo la bendición de Dios como antes caía, no sea, es porque nos hemos metido en una rutina, en una costumbre de todos venir a la iglesia, cantar los mismos cantos, escuchar las mismas predicaciones, sin importar lo que adoramos al Señor, sin importar lo que escuchamos, sin tener ese deseo, ese anhelo de buscar al Señor en espíritu y en verdad, de buscar la presencia del Señor. De eso se trata, hermanos, de eso se trata, hermanas. El Señor dice: una cosa tengo contra ti, esto tengo contra ti, iglesia, que no me amas como antes, que no me amas como antes. Porque cuando el Señor nos llamó, el Señor nos quitó todo lo malo, todo nuestro pecado. Cuando el Señor nos llamó, nuestra vida cambió completamente. Yo creo que cada uno de nosotros teníamos algo tan precioso, porque era algo que nunca habíamos experimentado en nuestra vida.
Pero como que nos acostumbramos a ese sentir, a ese sentir del Señor que nos dio. Los acostumbrados, ya no lo valoramos, ya lo menospreciamos, lo desechamos. Poco a poco nos vamos llenando de cosas que no nos sirven, cosas que ya habíamos dejado, pero que ya una vez más han entrado en nuestro corazón. Y ya el amor de Dios ya no está controlándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Ya el amor de Dios ya no es lo principal que nos está controlando nuestra vida, sino que es las otras cosas, el enojo. Usted lo sabe, hermano. Usted lo sabe, hermano. Por afuera podemos venir a la iglesia, podemos estar ahí parados, aplaudiendo en las alabanzas, sentados, escuchando la palabra del Señor. Pero haz esta pregunta: ¿tienes verdaderamente ese deseo, ese hambre, ese anhelo, una desesperación de sentir la presencia del Señor, de buscar a tu Dios? El Señor nos pregunta que si todavía tenemos ese mismo sentir, ese deseo que antes teníamos. Yo les menciono esto mucho, pero ustedes saben cómo se movía el poder de Dios en los 80s, en los 90s. Hay algunos de aquí que pudieron experimentar ese avivamiento en esos tiempos, porque había amor de Dios. El amor de Dios era lo que guiaba a la iglesia en esos tiempos. El amor de Dios era lo que traía a los hermanos y a las hermanas a la iglesia. Yo he escuchado testimonios de hermanos y hermanas que dicen que desde el parqueadero podían sentir el poder de Dios, que venían hermanos y hermanas corriendo a entrar a la iglesia, a buscar un lugar donde sentarse, porque tenían un hambre tan tremenda para buscar la presencia del Señor. Hermanos, ¿qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos ha pasado, iglesia? El Señor nos habla, el Señor nos dice que me sirves, que has tenido paciencia, que has perseverado, pero te falta una cosa muy importante. Yo creo que esto es la cosa más importante, de que el amor de Dios ya no es igual como era antes, que el amor de Dios ya no es igual en nosotros. No es que el amor de Dios ha cambiado, sino que ya el amor de Dios ya no nos está controlando, ya no está tanto el amor de Dios en nosotros. En el verso 2, capítulo 1, en inglés, el encabezado dice The Loveless Church, y en español, The Loveless Church, traducido en español, es la iglesia sin amor. La iglesia sin amor. Imagínense, una iglesia que estaba sirviendo al Señor, que tenía paciencia, perseverando en las cosas del Señor, sabía la doctrina del Señor, pero no tenían amor. No tenían amor entre ellos. La Nueva Traducción Viviente, en el verso 5, en el verso 4 dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No se aman entre ustedes como al principio. El amor a Dios y el amor al prójimo van juntos. Cuando el Señor dio el gran mandamiento, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo. Pero después el Señor dice, y este segundo mandamiento es importante, tan importante como la primera, que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está basado todas las leyes de los profetas, en solo esos dos mandamientos, porque no puedes tener
No puedes seguir obedecer a un mandamiento sin obedecer al otro. No puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. No puedes amar a tu prójimo sin amar a Dios. No sea porque no amamos a nuestro prójimo, no sea que porque ya no hay ese amor entre hermanos, entre hermanas, que porque no está, y por esta razón no nos está cayendo la bendición, porque ya no tenemos ese mismo amor que teníamos antes para los hermanos, para las hermanas, ese mismo amor que nos llenaba de gozo, que nos llenaba de alegría al mirar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, gozándonos juntos en la presencia del Señor. De eso se trata, de eso se trata, de tener amor para Dios y para los hermanos. Hermanos y hermanas, de nada sirve venir a la iglesia, de servirle al Señor, de hablar en lenguas, dice la palabra, si no tenemos amor. Si no tenemos amor, ¿de qué nos sirve todo aquello? Si no tenemos amor para Dios y para nuestro prójimo, de nada nos sirve, de nada nos sirve. El Señor nos está hablando directamente en esta noche, que ya dejemos las cosas de los niños, que ya nos afirmemos en las cosas del Señor. Deja las contiendas, deja las enemistades, porque el amor de Dios ya no va a estar en ti. El amor de Dios ya no va a estar en ti, hermano, hermana. No pierdas ese primer amor, ese amor que tenías antes, ese amor que te conducía a buscar la presencia del Señor. No lo pierdes, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Porque le digo que la iglesia de Éfeso comenzó bien. La iglesia de Éfeso comenzó bien. Si miramos en Efesios capítulo 1 verso 15, dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea que en Efesios capítulo 1 había amor entre los hermanos, había amor del Señor entre los hermanos en ese tiempo. Pero al pasar el tiempo cambió las cosas, y no para lo bueno, sino pasó algo que no le agradaba al Señor. Efesios capítulo 1 verso 15, Pablo reconoce el amor tan grande de la iglesia de Éfeso para los unos con los otros. Pero ¿por qué en Apocalipsis capítulo 2 verso 4 el Señor dice que tiene contra la iglesia de Éfeso que ya no tienen ese primer amor? Porque la iglesia cambió. La iglesia, el fuego de la iglesia se ha ido disminuyendo. Acuérdese lo que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo esto, Timoteo, que avives el fuego del don del Espíritu Santo, que avives ese fuego. ¿Por qué? Porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahí está el amor, es el poder de amor, es el espíritu, ese fuego es amor, ese fuego es amor. Al principio de la iglesia de Éfeso tenía un fuego ardiente, una llama grande de amor de Dios. Pero como que parece que ya no seguían soplando, ya no siguieron avivando ese fuego, ya no siguieron echándole leña a ese fuego para que creciera ese fuego, para que creciera esa llama, hermanos. La iglesia de Éfeso, el amor de la iglesia de Éfeso se había perdido. Se había perdido. El Señor lo dice, yo no lo digo. El Señor dice que ya su amor no era igual. El amor para el Señor y el amor entre ellos ya no era igual. Aunque trabajaban duro, aunque tenían paciencia, aunque perseveraban, aunque sabían la doctrina, no estaban bien. No estaban bien delante del Señor, porque no tenían amor, porque no tenían ese mismo amor que cuando se fundó esa iglesia, cuando comenzó esa iglesia.
El Señor nos está hablando. Ahora en estos tiempos ya no es la iglesia de Éfeso. Ahora es la iglesia del cuerpo de Cristo. La iglesia que se ha reunido en este lugar, en la ciudad de Bell Gardens. Es la iglesia que está aquí. Los hermanos y hermanas que están aquí. El Señor te habla, hermano. El Señor te habla, hermana. El Señor te está diciendo. El Señor te está avisando. Te está alertando que no te pierdas, que no pierdas ese amor que tenías antes para los hermanos y para las hermanas y para el Señor. Que sea el amor de Dios conduciendo tu vida, que sea el amor de Dios llenándote, empapándote, que sea el amor de Dios en ti, solo el amor de Dios en ti, guiándote a la verdad del Señor. Esto es serio, hermanos. En el verso 5 dice: recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Está tremendo. Esto es serio, hermanos. El Señor les está alertando que se arrepintiera la iglesia, que se arrepintiera los hermanos y hermanas, porque no tenían amor, porque no tenían ese mismo amor que tenían antes. El Señor los alerta. El Señor dice: recuerda dónde has caído. Recuerda dónde has caído, porque antes el poder de Dios se movía en una manera muy especial. Antes la bendición del Señor caía por donde quiera, pero ahorita como que están apagaditos. Como que ahorita el fuego del Señor ha ido disminuyendo. Como que no le han estado echando leña. Como que no le han estado soplando esa llama. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos ha pasado, hermanas? Esto es serio. No sea que el Señor nos quite ese lugar. Que el Señor nos quite ese lugar, como dice aquí, que quitará su candelero de su lugar. Hermanos, si no tenemos amor, no podemos entrar en el reino de los cielos. Es tan simple entender, pero no es tan fácil seguir por esta naturaleza vieja que tenemos nosotros. A veces es esta naturaleza que nos está guiando a veces. No es el amor de Dios. Es esta naturaleza que nos lleva a tener contiendas, enemistades, que nos lleva a tener rencor, enojo, que nos está bloqueando la entrada a la gloria del Señor, que nos está bloqueando tener la bendición del Señor, de ver el Señor manifestándose. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando en estos tiempos, en la iglesia en general. Que ya no hay amor, que hay envidias, que hay celos no solo en la iglesia en general, hermanos. Ya muchos solo buscan el poder, una posición alta en la iglesia. Ya no hay amor. Ya no hacen las cosas por amor al Señor. Ya no hacen las cosas porque quieren agradar a su Señor, porque tienen hambre de buscar al Señor. No, ya tienen otras razones, ya tienen otros motivos de estar en la iglesia, de estar ahí alabando y adorando al Señor. A veces puede ser por otras cosas, no por el amor. ¿Por qué razón estás aquí, hermano, hermana? Porque es el día que te tocó venir a la iglesia, porque es el día que te tocó servir, que te tocó cantar, que te tocó estar ahí sentadito nomás. O veniste porque tenías hambre de buscar la presencia del Señor, porque fue el amor de Dios quien te llevó a este lugar para buscar de Él.
Hay una gran diferencia entre ellos. Pero no te culpo, hermano, no te culpo, hermana, si sientes eso, si ya no sientes ese mismo deseo que sentías antes. Porque eso podemos experimentar mucho nosotros. Empezando con yo, porque yo creo que el Señor me administró primero a mí a través de esta palabra, y el Señor les puede administrar a ustedes a través de esta palabra. El Señor me habló a mí primero, me dijo: hijo, ya no me amas igual. El Señor me mostró que has hecho la iglesia una costumbre, como una religión cualquiera. No es, hermano, la religión nos salva, es el amor del Señor que nos salva, es la salvación por medio de Cristo Jesús. Es eso, hermanos. Pero a veces no queremos que el amor de Dios entre en nosotros porque no nos humillamos delante del Señor. Tenemos una altivez que tan tremenda, hermanos, que no deja el amor de Dios entrar en nosotros. Creemos que con nuestra sabiduría, que con nuestra inteligencia, que con nuestro conocimiento vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Perdónenme, hermanos y hermanas, no es así. No es así. Salomón, el hombre más sabio del mundo, tenía toda la sabiduría, tenía sabiduría divina de parte del Señor. Pero ¿qué le pasó? Al principio podemos ver que tenía un amor tremenda, un amor maravilloso para el Señor. Acuérdese cuando estaba construyendo el templo para el Señor. Yo me gozo leyendo la oración que Salomón hizo para el Señor, porque podías ver ese amor que tenía Salomón, que cuando dijo que ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, menos este templo, esta casa que voy a construir. Tenía amor para el Señor. Pero desafortunadamente, hermanos y hermanas, podemos ver por medio de su palabra que Salomón se empezó a contaminar con las cosas que no le agradaba al Señor. El amor de Dios ya no era igual como antes en Salomón. Ya se dejó conducir por las pasiones de este mundo, por los deseos carnales de este mundo. Empezó a construir altares para ídolos, para los falsos dioses. Y usted lo sabe. Usted sabe todo el pecado que hizo Salomón. Toda la sabiduría lo tenía, pero su amor para el Señor ya no era igual. Su amor ya había cambiado. Su amor ya había disminuido. Su amor ya no era como antes. Su primer amor. Perdió su primer amor. Y pecó grandemente. Construyó ídolos, hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que amaba al Señor tanto, que construyó un templo para el Señor maravilloso, que dedicó un templo para el Señor, que festejó al Señor por muchos días, que adoró al Señor por muchos días, tenía un amor tremendo, pero al final de nada le sirvió toda esa sabiduría, porque no tenía amor, porque ese amor ya no era igual. Hermanos, hermanas, tu amor para el Señor, para las cosas del Señor, para tus hermanos, para tus hermanas, ¿ha cambiado? Yo creo que debe de ser así, que cuando el Señor, que desde el momento que el Señor nos convierte, que ese fuego o ese amor que hay dentro de nosotros debe de ir creciendo, no debe de ir menguando. El amor de Dios debe de ir creciendo, porque es el amor de Dios que nos debe estar llenando. Pero desafortunadamente no es así en muchas vidas, en muchos cristianos. ¿De qué sirve ser un cristiano que viene a la iglesia del Señor todos los días y que no
tiene amor, ese cristiano o esa cristiana, de nada sirve, hermanos, de nada sirve, hermanas. Una cosa tenía el Señor contra la iglesia, que había perdido ese amor que los guiaba, que aunque había tribulaciones, que aunque había problemas, el amor era que nos daba el gozo, que nos daba la alegría, la paz, porque era el amor de Dios que mostró el Señor para ellos, y que el amor de Dios que seguía mostrándoles. Pero ya se habían perdido de la verdad, del amor del Señor. Ya no tenían esa misma hambre. Ya no tenían ese mismo hambre, hermanos, para el Señor, para las cosas del Señor. Yo creo que debemos de tener esa hambre, que esa hambre para el Señor, que el amor del Señor debe de crecer en nosotros, que el Espíritu Santo en nosotros debe de ir creciendo, y que esta carne debe ir menguando. Pero no es fácil, hermanos, no es fácil, hermanas, con todas las distracciones, con todas las cosas que ofrece este mundo. Muchas cosas puede ocupar nuestro tiempo, y al final del día ni le damos tiempo al Señor, ni nos llenamos del amor del Señor. Y así, poco a poco, porque no es de un instante al otro, no, poco a poco es como se va a ir disminuyendo el amor del Señor en muchos. Y esto, hermanos, solo es, como les dije en el mensaje anterior, es la palabra del Señor cumpliéndose. Cuando el Señor dijo que el amor de muchos se enfriará, y lo estamos mirando. Pero yo creo honestamente que si tomamos las cosas en serio, que si nos reconciliamos con el Señor, con un hermano o una hermana, que si nos arrepentimos delante del Señor verdaderamente, que si abrimos el corazón delante del Señor, el Señor nos puede perdonar. El Señor nos puede devolver ese primer amor. Podemos sentir lo que sentíamos antes, esa hambre, ese deseo, ese anhelo para estar buscando de las cosas del Señor. El Señor, y ya no vamos a tener que preocuparnos por lo demás, porque el Señor dice: buscar primeramente el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos de buscar: el reino del Señor, el reino de Dios, su poder, su amor para nosotros. Que sea el amor de Dios guiándonos, amén. Vayamos a Salmos capítulo 27. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Salmos capítulo 27, verso 4. Yo creo que todos no sabemos esto, la mayoría de nosotros no sabemos esto. Pero si meditamos en la palabra del Señor, si lo ponemos atención, el Señor nos puede revelar cosas que nunca habíamos visto. En este salmo, David está expresando su deseo, su hambre, su anhelo para las cosas del Señor, para estar en la casa del Señor. Tenía David un amor tan grande para el Señor, tan grande para el Señor, que David dijo unas palabras muy preciosas. Dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Aquí podemos mirar el amor ardiente, ese amor tan precioso, tan maravilloso,
que tenía David para el Señor, para su Dios, para su Señor. Era un amor tan precioso. David estaba cultivando ese amor con esas palabras tan preciosas, expresando su amor para el Señor. Tenemos ese mismo deseo, hermanos, hermanas, de estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, todos los días, como David lo tenía. Ese hambre, ese anhelo de solo estar buscando del Señor, buscando de las cosas del Señor. Si no, está bien, hermanos, está bien, hermanas. No le voy a condenar porque yo fallo también. Yo a veces no siento eso, honestamente hablando. Yo a veces me siento apagado, me siento sin ganas, sin fuerzas. Pero gloria a Dios, porque su palabra me enseña que el Señor es el que me da la fortaleza. Es el Señor que me va a estar dando las fuerzas. El Señor da el querer para buscar su presencia, para buscar de Él. Si no sientes esa hambre, hermanos, está bien. No está bien. Pero debes de preocuparte, sí. Pero hay que tomar las cosas en serio en esta noche, hermanos. Que si no lo tenemos, ok, en esta noche estamos encontrando, se nos ha sido revelados que hay que tener ese deseo de buscar las cosas del Señor, de tener ese amor, para las cosas del Señor y para los unos con los otros. Y si no lo tenemos, hay que pedirle al Señor de su amor, que el Señor nos dé de ese amor que teníamos antes, ese amor que nos llevaba a tener un gozo tremendo, una paz tan maravillosa, hermanos. Si no lo sentimos ahorita, yo creo que el Señor nos manda en esta noche de buscar de Él, de buscar de su amor, de buscar de su presencia. Ahora voy con los jóvenes. Gloria a Dios. Youth. God is good. I hope you have been able to understand me this tonight. That we should have love for God and between each and every one of us. Because that is what God is telling the church of Ephesians in Revelation chapter 2. From outside, they were looking so good. They were obeying God. They knew all the scriptures. They knew everything. But they were missing something so important. They were missing their love. The love that they once had. The love that once guided them. The love that once covered them. They weren't the same because they didn't have that same love. They didn't have that love from the beginning. They had lost their first love. Now this is serious, because God says that He can take their place away. Basically saying He can take their salvation away if they don't have that love. That is why we need to make sure that every single time we come to church, we have love. That we let the love of God guide us. That is the love of God, the passion of trying to search for the presence of the Lord, that is guiding us, that is wanting, that is giving us the hunger to be here, the feeling of being here, of wanting to be here. The love of God is what will give us that. Because if you are serving God, if you're worshiping God, if you're coming to church and you don't have love inside of you for others, for the things of the Lord, what you're doing is not going to be pleasing the Lord. Truthfully, it's not going to be pleasing the Lord, because you need love inside of you. You need the love of the Lord inside of you so you can be able to please Him, to serve Him truly how He wants us to serve Him, to have that fire
inside of us growing, to have the flames of the Lord expanding inside of us. Don't let the enemy enter inside of you and give you bad thoughts, give you bad feelings that you know don't please the Lord. If anything, you should be filling yourselves with the love of God, with the love of the Lord. Amen. Gloria al Señor. Una cosa, hermanos. El amor del Señor. El amor del Señor para el Señor, para nuestro Dios, para nuestro Padre y para los unos con los otros. De eso se trata. Está bien, hermanos, que si ahorita nos sentimos un poquito apagados, es la palabra del Señor cumpliéndose. Pero el Señor puede avivarnos. El Señor puede avivar este fuego. El Señor puede dar vida a huesos secos. El Señor le preguntó a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos secos? Estos huesos muertos, estos huesos muertos sin vida, sin esperanza. Y nosotros, por la fe que tenemos en el Señor, por la fe que tenemos en nuestro Dios, podemos decir con toda confianza, como dijo Ezequiel: Señor, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Y tú tienes el poder para avivar a estos huesos secos, para darles vida una vez más, para regresarle, para devolverles ese mismo amor que tenían antes. De hacer como la iglesia en el principio, de hacer como la iglesia en el día de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes. Hay que estar unánimes, hermanos, unánimes para las cosas del Señor. Con gozo, hermanos, con gozo. Gloria a Dios, aleluya. Acuérdese, solo con el amor del Señor vamos a poder triunfar. Solo con su amor vamos a poder verdaderamente agradar al Señor. Porque sin su amor no vamos a poder agradar al Señor. Acuérdese, Dios es amor. Dios es amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice que si hablas lenguas y si no tienes amor, no te sirve de nada esas lenguas, porque no tienes amor. No tienes el amor del Señor en ti. Que sea el amor de Dios en ti, hermanos, hermanas, porque Dios es amor. Si nos llenamos de Dios, nos llenamos de amor. Si nos llenamos de su presencia, nos llenamos de amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Eso es el Señor. Amor, amor, amor. Amén. No lo pierdes, hermano. No lo pierdes, hermana. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor. Póngase de pie y habla con el Señor. Iglesia, el Señor nos ha hablado. Hermano, hermana, el Señor te ha hablado en esta noche. No porque sea yo hablando, sino porque sea la palabra del Señor, sino porque fue la palabra del Señor que nos estaba guiando. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es fiel. El Señor quiere ver a su iglesia avivada. El Señor quiere ver su iglesia con fuego del Señor. El Señor quiere ver su iglesia unánime, con gozo, con el amor del Señor. No perdamos ese sentir, ese amor. Amén. Gloria al Señor. Oremos, hermanos y hermanas. Oremos. Gloria a Dios. El Señor es tan precioso, el Señor es tan hermoso. Porque aunque le hemos fallado, aunque no le hemos sido fiel, Él es fiel. Él es fiel. No se puede negar a sí mismo el Señor. Él es fiel. Nada ni nadie puede cambiar eso. El Señor es fiel. Él es fiel. Él es tan fiel que aunque fallamos, el Señor nos enseña, nos muestra cómo nos debemos de corregir, cómo debemos de instruirnos, cómo debemos de vivir.
que aunque fallamos, el Señor nos ha dado otra oportunidad en esta noche para reconciliarnos con Él, para arrepentirnos, para pedirle de su perdón. Porque el Señor es grande en misericordia y Él es justo para perdonar. El Señor te mira en esta noche, en este glorioso servicio, con gozo, porque has venido buscando de su presencia, buscando avivar ese fuego, buscando su amor, buscando saturarte con su precioso Espíritu Santo. El Señor se agrada de una iglesia llena de amor para Él y para los hermanos y las hermanas. Eso es lo que necesitamos, el amor del Señor, que no haya lugar para lo demás, que no haya lugar para lo que no le agrada al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Santo, porque ya no te busco como te buscaba antes, Señor. Porque ya no tengo ese mismo hambre que tenía antes, Señor. Pero gracias, Señor, porque en esta noche me has mostrado, Padre Santo, que ese amor es lo más importante, que ese amor que tenía antes es lo más importante, que sin ese amor no te puedo agradar, Señor, que sin ese amor no puedo entrar a tu gloria, Padre. Llena, amor, llena, Padre, llena, Padre Santo, de tu amor en este lugar, que sea de esos ríos de agua viva fluyendo en nuestro ser, Padre. Oh, Padre, Santo, Padre Santo, aleluya, 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 aleluya. Iglesia, ese es el tiempo de reconciliarte con el Señor, de pedirle al Señor por ese hambre que tenías antes, de pedirle al Señor que te dé ese sentir, ese deseo de estar en su casa todos los días de tu vida. Ese es el tiempo para meterte con el Señor